Saludos, estimados participantes. Bienvenidos a este nuevo periodo académico y a su primera clase de Fundamentos de Derecho Público en la unidad 1, Introducción al Derecho Público. Por ahora no veo participantes conectados. Deben recordar que dentro del plan de evaluación se estableció que la asistencia, ya sea sincrónica o presencial, pues tiene una puntuación sobre lo que son las actividades sumativas número 2 y número 3. Los contenidos que vamos a ver en esta unidad de Fundamentos de Derecho Público es qué es el derecho público. Vamos a profundizar un poco sobre ese tema, las teorías que ya en esa revista ustedes pudieron investigar, las fuentes, los principios establecidos sobre esta doctrina, esta materia, ¿no? ¿Qué es el derecho público? Para el autor Baldor Parieri lo define como el complejo unitario de normas dirigido a hacer obligatoria la búsqueda y a garantizar la obtención de determinados fines, los cuales aparecen como necesarios. Por su parte, Mottari sostiene que es el complejo de normas que disciplina las actividades dirigidas a la satisfacción de los intereses confiados directamente al Estado. Por su parte, según el autor Pugliati, el derecho público comprende en general todo aquello que atañe a los intereses públicos y su actuación. Y es que el derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas, con los órganos que ostentan el poder público. O sea, pues una interrelación entre personas y entidades privadas y los órganos de administración pública, de administración de justicia del poder público, cuando esos últimos, es decir, el poder público, actúa en ejercicio de sus legítimas potestades públicas, como lo son jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que lo detiene y según el procedimiento legalmente que establece y de los órganos de administración pública entre sí. ¿Dónde está establecido esto? Bueno, esto se establece en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual siempre nos habla de ese principio de supremacía, que es artículo 7 constitucional, pues el cual comprende que toda norma está por debajo de la Constitución y nunca por encima, ¿ok? Cuando hablamos de la división del poder público, y es que el derecho público se divide en derecho público interno, que sería todo lo que por ende es nacional, y el derecho público internacional. Cuando hablamos del derecho público interno, es el de cada estado. Y cuando se habla de derecho público, simple y llanamente, por regla general, se hace referencia al interno. Internacional es el derecho que regula la comunidad internacional y las relaciones que existen entre estados, como lo es eh, las relaciones entre la hermana República de Colombia y las relaciones entre la hermana República de Venezuela. Cuando hablamos de fuentes, es importante pues saber de dónde nace, de dónde brota para el nacimiento del derecho público. Y es que es una fuente, es eso, de dónde emana, de dónde brota, entonces así una materia en específico. Principalmente entre las fuentes que tenemos aquí, que podemos observar, está la Constitución, la ley, los actos administrativos, la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de derecho. Como les venía indicando, estimados participantes, la Constitución es la norma suprema. Y cuando nosotros hablamos del derecho constitucional como fuente directa del derecho público, es que se ocupa de las normas que forman la Constitución política. En nuestro caso, la Constitución actual de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El derecho constitucional, también denominado derecho político, se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. De esta materia y de esta manera es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, a la forma de gobierno, a los derechos fundamentales y a la regulación de los poderes públicos, incluyendo todas las relaciones entre los poderes públicos con las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Entonces, es primordial que podamos entender y que yo espero que dentro de la actividad sumativa 1 en esa revista digital
hayan puesto entre las fuentes la Constitución, que es la fuente número uno por excelencia y de la mayoría de nuestros derechos, ¿no? Cuando hablamos de los actos administrativos o el derecho administrativo, es el que estudia la organización y la actividad de los órganos administrativos. Comprenden al llamado derecho financiero, cuya objeto es la actividad administrativa financiera, y al derecho cuyo objeto son las entradas de derecho público. ¿Y cuáles son esas entradas? Tenemos entre esas entradas las tasas, las contribuciones y los impuestos. En cuanto al conjunto de leyes como fuente primordial del derecho público, son las normas dictadas por la autoridad competente y que tienen vigencia dentro de determinado territorio. Las leyes rigen el comportamiento esencial de los individuos en la sociedad y es lo que va a determinar cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. En cuanto a la costumbre, como fuente del derecho público, podemos entender que es el conjunto de comportamientos y situaciones que se dan de forma frecuente y sostenida dentro de un grupo social y que estos comportamientos jamás pueden ir en contra de la ley. Seguidamente, vamos a establecer la jurisprudencia como fuente de leyes y resoluciones dictadas por la autoridad jurídica competente, que pueden tener mayor o menor injerencia en futuras sentencias que tengan que ver con este tema. Fin. Y por último, en el tema de las fuentes, cuando se habla de los principios generales del derecho, es el conjunto de enunciados fundamentales del derecho que expresan o deberes y guían la conducta del ser humano. Por ejemplo, tenemos el principio de igualdad, el principio de jerarquía o el principio de proporcionalidad, lo cual quiere decir el principio de igualdad, por ejemplo, es que todos somos iguales ante la ley y todos deberíamos de tener los mismos deberes y derechos ante la ley. Entonces, para cerrar este tema, es importante obtener el conocimiento de las 6 fuentes principales para el nacimiento de lo que es el derecho público, ese derecho que regula las relaciones entre las personas y las entidades privadas con los órganos del poder público. Eso es primordial que podamos obtener el conocimiento pleno de lo que es el derecho público y el por qué existe, a diferencia del derecho privado, del cual vamos a hacer unas diferenciaciones más adelante en posteriores clases. Entonces tenemos como fuentes de derecho constitucional la ley, los actos administrativos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. Entre los principios fundamentales del derecho público, ya como tema de finalizar, podemos entender que son aquellas normas que por su naturaleza especial están destinadas a servir de conceptos básicos de esta rama del saber jurídico y que diferencian de otros principios generales de derechos aplicables en el campo del derecho privado. Entre los principios que tenemos es el principio de competencia, jerarquía, legalidad, responsabilidad del Estado, una serie de principios de especialidad. El principio de la legalidad es muy especial dentro del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de potestades han de sustentarse siempre en las normas jurídicas, que determinen su órgano competente y un conjunto de materias que caen bajo su dirección. Por esta razón, se dice que va a asegurar la seguridad, valga la redundancia, jurídica. Y se encuentra establecido en el artículo 137 de nuestra Constitución de 1999. Y es el principio según el cual toda actividad del Estado debe estar conforme con el derecho del Estado. Por su parte, el autor Bracho, por allí en el año 2000, se refería al principio de legalidad como una consecuencia de la noción general del Estado de Derecho y que establece una relación de algunos autores que denominan autovinculación. Además de consecuencia, constituye el pilar fundamental del Estado y quien directamente garantiza entonces el estado de legalidad a gran medida de los otros principios, ya que los siguientes principios pues se subordinan porque sin legalidad no podría funcionar el derecho público. Presunción de legalidad en los actos de poder público. Importantísimo que podamos acotar un poco sobre este tema. En tanto no se demuestre la invalidez de un acto administrativo, tendrá pleno valor y producirá todos sus efectos, como si realmente estuviera perfectamente ceñido en las normas legales. ¿Ok? Es una presunción jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que admite pruebas en contrario y su establecimiento obedece a razones de orden práctico para garantizar el funcionamiento de las actividades públicas. De acuerdo a la doctrina, solo puede sostenerse esta presunción cuando reúna condiciones mínimas de legitimidad, debiendo el acto venir firmado de la autoridad legítima, no estar expresamente proscrito en la Constitución o en las leyes, no ser de ejecución imposible,
no implica la realización de un delito, no haber sido dictado por una autoridad manifestante o incompetente, ojo, y no haberse apartado totalmente de lo que es el procedimiento legal. Cuando hablamos entonces seguidamente del principio de competencia, se encuentra definido también en el artículo 137 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dispone que la Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse a las actividades que realizan. Se entiende como la actitud legal de los órganos del Estado, o en palabras como el conjunto de facultades, ese conjunto de poderes y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con otros particulares. Concede entonces así una facultad, pero establece una obligación y establece un límite dentro del cual se puede actuar dentro de ese órgano. Es que es lógico, estimados participantes, que haya una competencia donde el derecho público se pueda ejercer. Nosotros no tenemos competencia, por ejemplo, en el estado fronterizo de Cúcuta, en el departamento fronterizo de Cúcuta. La competencia tenemos una serie de características, según Berger, que requiere texto expreso. Esto es, debe ser deducida o extrapolada, debe ser establecida directamente en una norma. Está regulada por normas de orden público, es decir, no puede su ejercicio ser convenido a tenor de la noción de orden público. Así nos dice el artículo civil, si no me equivoco, en el artículo 6, que no pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes cuya observancia está interesada el orden público o las buenas costumbres. Pueden establecer una mayor o menor libertad sobre la oportunidad de convivencia de actuar discrecional. Los factores condicionantes de la competencia es el territorio, la circunstancia a un ámbito territorial determinado, se es competente en un determinado lugar. Por ejemplo, municipio San Cristóbal. Materia, forma normal de la determinación, el conjunto de actividades, el conjunto de tareas, sectores que la ley asigna a un órgano del Estado. Se es competente en determinada materia. Ejemplo, en la determinada materia penal, en la materia de niños, niñas y adolescentes. También dentro de los factores tenemos el grado. Hay competencias según el nivel. Se es competente dentro de una jerarquía u otra jerarquía. Y el tiempo, las competencias pueden ser obviamente temporales. Se es competente durante un periodo de ejercicio. Cuando se habla del principio de jerarquía dentro de los fundamentos del derecho público, estamos hablando que se hace con base en el cual la estructura de los órganos del poder público es piramidal. Por tanto, se extiende a la cima un órgano supremo que tiene poderes absolutos de dirección y de vigilancia. Implica para el órgano superior poder de dar las órdenes de manera específica mediante instrucciones o circulares, emanar directivas para la orientación de su actividad, vigilar sobre todos los actos de sus subordinados, abocarse en prevención de la inercia, sustituir al órgano inferior en la hipótesis de inercia del mismo, anular o modificar, ya sea de oficio o de forma, o a petición de las partes, los actos de los órganos inferiores reconocidos que sean ilegítimos o inoportunos. Y obviamente debe resolver todo tipo de conflictos de competencia entre los órganos inferiores. Por su parte, el principio de responsabilidad del Estado se distingue en derecho público el derecho que pueden tener los particulares por daños y perjuicios que hayan sido causados por responsabilidad del Estado. Me van a disculpar un momento. Es decir, por la actuación ilegítima del Estado, de la administración o de aquella otra parte que es debida por el Estado al titular de ciertos derechos que sean al ejercicio legítimo de una potestad administrativa. Entonces, este principio de responsabilidad del Estado, en pocas palabras, nos dice que el Estado debe resarcir los daños y perjuicios que se hayan cometido ante los particulares por su omisión o su acción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente el principio como una de las bases más importantes del derecho constitucional en el artículo 6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que las componen siempre es y será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Además, establece el artículo 25 que todo acto dictado en el ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos que ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que se les sirva de excusa órdenes superiores. Bien, fijando así los mecanismos esenciales para
ello, el artículo 6 al derecho de propiedad y toda persona tiene el derecho al uso, goce, disfrute de sus bienes. Por su parte, los principios constitucionales son una serie que se evidencian en el título 1 de nuestra Constitución, que señala taxativamente estos principios en la Carta Magna, los cuales están desarrollados del artículo 1 al artículo 9. Y estos principios fundamentales que cita la Constitución se reproducen de la siguiente manera. Son derechos irrenunciables de la nación, la libertad, la inmunidad, la soberanía territorial y la autodeterminación nacional. Venezuela se constituye un Estado social, democrático, de derecho, de libertad y justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, derechos humanos, ética y pluralismo político. El Estado tiene como fines esenciales, eso lo pueden conseguir, repito, del artículo 1 del artículo 9 constitucional, la defensa y el desarrollo de la persona, el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la sociedad justa, amante de la paz, la prosperidad y, el bienestar del pueblo. La República es un Estado federal descentralizado de integridad territorial, cooperación, solidaridad y siempre corresponsabilidad. La soberanía, eso es importantísimo, siempre reside en el pueblo y los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ellos están sometidos. ¿Qué nos quiere decir esta frase constitucional que es importantísima? Que nosotros a través del voto secreto universal elegimos a nuestros gobernantes, pero la soberanía reside en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, los que elegimos a nuestros gobernantes. El gobierno y las entidades políticas son y serán siempre democráticos, participativos, electivos, descentralizados, alternativos, pluralistas, responsables y de mandatos revocables. Del estudio y el análisis de estos principios, se verifica que los mismos se encuentran totalmente plasmados en los artículos de la Constitución. Artículos que literalmente se convierten en una reserva democrática constitucional y que no pueden ser alterados sin poner en peligro los postulados del sistema democrático de la República Bolivariana de Venezuela. La jerarquía normativa es un principio del orden jurídico que impone la supervisión y la subordenación de las normas de grado inferior a las de rango superior. Jerarquía es el orden de los elementos de serie según su orden. Ya para ir finalizando la clase de hoy, tenemos el principio de especialidad, según el cual cada órgano debe actuar dentro de sus propias competencias. Si tú eres penal, si tú eres administrativo, eres administrativo. La jerarquía superior, de acuerdo a la Constitución, a las normas de la ley orgánica sobre las leyes ordinarias, se antepone a los demás principios de solución de colisión entre las normas jurídicas, como son el principio de especialidad y el principio de posterioridad, a tenor de los cuales las normas especiales priman sobre las generales de igual jerarquía y las normas posteriores priman sobre las normas anteriores de igualdad. Bueno, estimados participantes, brevemente esa fue la clase de hoy, ya que estoy un poco quebrantado de salud. Estos fueron los temas que se tocaron. Es importante que los estudien a profundidad, puesto que de estas clases va a emanar lo que es el parcial oral, ¿sí? Que ya está contemplado en nuestro plan de evaluación. Como no hubo nadie conectado, pues no hay preguntas. Sin embargo, por el aula virtual podemos conversar en cualquier momento. Estoy atento a sus dudas y para aclarar también esa evaluación de la actividad sumativa 1, la cual correspondía a una revista digital y que había que cumplir no solamente con el contenido, sino también con la forma, que eran 11 páginas. Bueno, estimados participantes, espero tengan una bendecida tarde.